Yo soy el documentalista. Y esto es, ¿realmente existe la levitación? La levitación se trata básicamente de provocar que un objeto levite o flote en el aire, sin intervención externa alguna. A través de la historia, esta acción se ha reportado en distintas culturas, especialmente en cuestiones relacionadas con la religión y la mística. Pero, ¿realmente existe la levitación? Psicoquinesia. Esto es, la supuesta posibilidad de la mente humana de levantar objetos sin la intervención directa de la fuerza física y hacerlos flotar. Puede tratarse de una acción sobre algo externo o sobre el propio cuerpo, al tiempo que se puede ser consciente o involuntario. La información que se tiene no posee rigor científico, pues viene de chamanes o personas que están en trances espirituales. En estos casos se reporta una levitación de minutos o de horas. A lo largo del tiempo, las historias documentadas sobre este evento se focalizan en personas que practican el cristianismo, el hinduismo y el budismo principalmente. En dependencia de las creencias, ha sido considerado lo mismo un poder de la mente y la espiritualidad que una demostración de posesión demoníaca. Algunas teorías de la nueva era lo consideran simplemente una potencialidad natural del cerebro, aún desconocida por la ciencia. Los experimentos controlados sobre la levitación han sido escasos en el tiempo. En la década de los 60 y 70 se hicieron algunas prácticas con objetos pequeños puestos a levitar sobre una mesa. Pero no se tienen pruebas sobre estos reportes. Todos los intentos de demostrar este fenómeno han sido fallidos. La fuerza de Casimir, la solución al problema de la levitación. Después de tantos años considerándose la levitación como una sugestión de grupos religiosos, un fraude para obtener dinero o un elemento de la ciencia ficción, parece ser que los físicos han descubierto que dicho fenómeno no es solo un hecho. Existe la levitación. Además, es el resultado de fuerzas naturales conocidas por la ciencia, que hacen que los objetos repelan a otros y se alejen. No se trata de cargas eléctricas o fuerza de gravedad, sino de lo que los expertos denominan fuerza de Casimir, un fenómeno de la mecánica cuántica, al interior de la materia. Fluctuaciones en los campos energéticos de las micropartículas causan fricciones que afectan los espacios vacíos entre los objetos. Estos rechazos de cuerpos son la base científica de la levitación. Los físicos creen que pueden construirse aparatos que hagan levitar a los seres humanos y objetos de gran peso. Pero todavía falta mucho para desarrollar tan complejos sistemas tecnológicos. En los ejemplos reportados a lo largo de la historia, la levitación tampoco ha sido puntualmente explicada aún, pero al menos la ciencia ya sabe que este fenómeno existe, cuáles son las leyes que lo sustentan y en el futuro, sin dudas, aparecerá la aplicación a cada caso. Ahora, solo hace falta esperar. Yo soy el documentalista. Y esto fue, ¿realmente existe la levitación?